Bueno, recibimos con gratitud la revelación de la palabra de Dios. Espero que tú en tu casa, ya sea que estés aquí en la ciudad de Guatemala o en el interior de nuestro país. Guatemala tiene 22 departamentos. El continente americano es una enorme bendición. Bendecimos, como decía hace unos minutos, a nuestra iglesia Lluvias de Gracia Virginia. ¿Y por qué menciono esta iglesia? Porque ellos tomaron sus redes sociales, hablaron a sus líderes para que en estos días realmente sus servicios en línea, sus celebraciones en línea van a ser dirigidas acá a Lluvias de Gracia Sede. Lo mismo que Lluvias de Gracia Ciudad Quetzal. Ellos están promoviendo a sus líderes, están animando a sus líderes para que sigan nuestras transmisiones. Ellos no van a transmitir porque lo van a hacer unidos a nosotros. Y Lluvias de Gracia Sede y toda la iglesia del Señor. Realmente cuando uno habla en medios de comunicación, no solo está tocando a una persona de cierta religión o de cierta denominación. Esto está abierto y ese es nuestro interés en estas celebraciones de poder. Muy bien, hoy vamos a compartir el segundo mensaje de esta miniserie titulada Lidera en tiempos de desafíos. Y estamos viviendo un desafío. No voy a decir un enorme desafío, si es un desafío grande, pero más grande es nuestro Dios que cualquier nombre, que cualquier desafío. Ahora, cuando hablamos de liderar, estamos hablando de cambiar nuestro entorno, la capacidad de influenciar. A veces tenemos que cambiar un entorno emocional, un entorno espiritual y a veces un entorno físico. Los líderes se caracterizan por eso, por conectar a las demás personas y cambiar su entorno. Generalmente resolver un problema, una desgracia o un desafío muy grande. Si entendemos que el liderazgo no es una posición, sino simplemente brillar como Jesús brilló. De hecho, nosotros hemos declarado que somos líderes de Jesucristo, como Jesucristo y para Jesucristo. Hoy hablaremos entonces sobre el ayuno, liderando a través del ayuno. Lidera ayunando para vencer estos tiempos de desafío. Es un principio espiritual. Nosotros hemos declarado dentro de nuestros valores las disciplinas cristianas. Y cuando hablamos de disciplinas cristianas hablamos de tres. Uno, la oración. Dos, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra. Y número tres, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, definido en términos muy normal, es abstenerse de tiempo de comida o de algunos tiempos de comida por un día o por varios días. Pero el ayuno espiritual va más allá que la abstención de probar alimentos o líquidos. El ayuno realmente refleja una actitud de corazón de dependencia de Dios. Es una oración alargada. Me gusta mucho lo que hemos escrito: si uno ayuna sin oración es dieta, con oración es una adoración que produce milagros. Ayunar, no comer y no orar es una dieta. Está bien la dieta, pero ayuno más oración es una adoración poderosa que mueve la mano de Dios, que cambia entornos. Quiero leer este pasaje que me tiene muy impresionado. La escritura dice en Jonás capítulo 3 versículo 5 y verso 10: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Hay otra versión que dice: le creyeron a Dios y proclamaron. ¿Qué fue lo que proclamaron? Ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó, dice la escritura, la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo número 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Verso número 9: quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no
lo hizo. En esta tremenda historia de una ciudad llamada Nínive, que entendemos que su corazón estaba apartado de Dios. Todos los habitantes tenían un mal proceder. La misma autoridad, el mismo gobernante, el rey, había decidido caminar lejos de Dios. Dios envía a uno de sus hombres, a uno de sus predicadores, a uno de sus profetas llamado Jonás. Jonás, al principio, recuerdan ustedes, es famosa la historia por aquel pez grande que se lo tragó. Bueno, él no quería ir a ese lugar, finalmente va cuando entendió que tenía que estar ahí. Y cuando llega a Nínive, comienza a predicar cuadra a cuadra, palmo a palmo. De aquí a 40 días Dios destruirá Nínive. De aquí a 40 días habrá algo tan fuerte que la gente se morirá. Esta ciudad perecerá. Y las personas creyeron a ese mensaje. Y no al mensaje de un hombre, creyeron al mensaje de Dios como hoy lo hemos leído. Pero ¿cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo, de los hombres, de las mujeres, del rey? Practicar un ayuno, rasgar su corazón, volverse a Dios con toda su alma. Voy a dejar por aquí esta historia, aunque ya estamos viendo a todas luces el efecto, el milagro de buscar a Dios de todo corazón. Y uno de esos botones, una de esas expresiones, de esos indicadores de verdad de volverse a Dios, ¿sabe cuál fue? Abstenerse de comer, a lo que nosotros llamamos ayuno, oración y búsqueda de Dios. Hoy quiero compartir entonces que cuando estamos enfrente de desafíos muy grandes, las personas que estamos comunicados con Dios, aquellos que por definición, por ser discípulos de Cristo, terminamos siendo líderes, sabemos que uno de los caminos para vencer los desafíos es ayunar. Y básicamente se utiliza el ayuno, la mayoría de líderes lo utilizan como última opción. Debería ser cada semana una práctica con comunión al Espíritu Santo. Pero es valedero que cuando hemos utilizado todas las herramientas, entonces nos volvemos a Dios en ayuno. Nosotros precisamente estamos proponiendo en medio de este desafío llamado coronavirus. Aquí en Guatemala tenemos 6 casos hasta el momento, una persona ya falleció. En esta región centroamericana hay 151 casos y 2 fallecidos. Agradecemos a Dios que Nicaragua no ha sido tocada, agradecemos a Dios que El Salvador no ha sido tocado, pero Estados Unidos, Canadá, México, los países de Sudamérica, Honduras, y que ya es Centroamérica, Costa Rica y Panamá también han sido contagiados con algunas personas. Pero bien, ante este desafío, pandemia, porque toca a todo el mundo, no es una simple epidemia, es una pandemia porque está en 145 naciones. Ahora, ante ese desafío, nosotros hemos propuesto por el Espíritu Santo 21 días de ayuno. Comenzamos este último lunes porque aquí en Guatemala ese periodo de 21 días lo dictó el presidente actual de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei. Y el día sábado él dijo, desde el lunes comenzaremos con estas restricciones. Entonces nosotros nos alineamos pero a buscar a Dios, con la revelación de buscar a Dios. Aunque nuestro ayuno es ofrendar el desayuno. Ese es nuestro ayuno. Nos estamos absteniendo de no comer en el desayuno. Si almorzamos, si cenamos, y lo haremos por 21 días. Hay muchas maneras de hacer ayuno y hay un sinfín de situaciones que uno puede abstenerse. Uno puede hacer un ayuno de 3 días total, sin agua y sin ningún alimento. El ayuno de Jesús fue así. Por 40 días se abstuvo de alimentos, se abstuvo de bebida. Moisés hizo un ayuno de 80 días en seco, sin agua y sin alimentos. ¿Por qué 80 días? 40 días sube al monte Sinaí, baja con las tablas, el pueblo se ha desenfrenado, está adorando a otro Dios, quiebra las tablas y en la misma vuelve a subir para otros 40 días de ayuno. 80 días sin agua y sin comida. El ayuno de Daniel fueron 21 días. El ayuno de Daniel, que tiene que ver con legumbres, tiene que ver con agua. Pero ¿cómo lo sientes tú en tu corazón? Nosotros hemos propuesto este ayuno de 21 días y el presidente de Guatemala propuso que este próximo sábado, sábado 21 de marzo,
Hagamos un ayuno toda la nación. Es increíble. Un presidente que de pronto no es de nuestra denominación o de nuestra religión, aunque el evangelio es más que religión, propuso un ayuno. Eso, por supuesto, ha encendido la fe del pueblo cristiano. El presidente Donald Trump en Estados Unidos esta última semana proclamó el domingo último, 15 de marzo, como día de oración. Pertenecemos como Lluvias de Gracia a una red de iglesias influyentes en todo el mundo llamada Global Kingdom, y hoy me entró un correo de la persona de Italia que pertenece a esta red de pastores. Precisamente esta semana hubiéramos estado en Roma, Italia. Ahí va a ser el seminario al cual nosotros pertenecemos de Global Kingdom, porque mañana, oigan, mañana a las 7:30 de la noche, 12:30 de Guatemala, 7:30 de Italia, los cristianos van a salir a sus balcones a cantar aleluya. Eso me eriza. ¿Se imaginan? Ellos están pasando un momento difícil, más de 17,000 infectados, y la iglesia ha decidido abrir su ventana como lo hizo Daniel, salir al balcón y levantar un aleluya. En unos minutos estaremos nosotros levantando este aleluya. A propósito, quiero contarles que todos los días por estas semanas a las 8 de la mañana, hora de Guatemala, estamos teniendo la oración de los 21 días de ayuno, porque es el tiempo de desayunar y vamos a dedicar entre 5 a 10 minutos a orar. Yo lo invito a que mañana esté en las redes sociales. Pues nosotros vamos a estar orando, y ahora queremos incluir música para el día de mañana. Y a las 8 de la noche, todos estos días, tenemos otro segmento llamado La Semilla de Ánimo. Ahora, hemos visto el poder del ayuno, cómo en Nínive esta gente se volvió a Dios, que incluso los animales, los bebés, se abstuvieron de comida, entraron en un ayuno. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Movió la mano de Dios. Esto me hace pensar entonces cuáles son los efectos de liderar al ayunar. Rápidamente miremos estos efectos que podemos tener al ayunar. Número 1, obtienes dirección del Espíritu Santo. Voy a dejar por un lado, por un momento, la historia que vimos de Nínive, pero ahora quiero contarles ¿cómo podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 13, cuando se decide que Pablo se dedique al apostolado, fue porque estaban ayunando, y ahí fueron dirigidos por el Espíritu de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando, orando. ¿Qué sucedió? Cuando ellos estaban ayunando de esta manera, como dice la Escritura, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué hace el ayuno? Sensibiliza nuestro oído espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo. En este tiempo tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Yo te invito que en estos días que estamos en ayuno, y este sábado que toda la nación de Guatemala vamos a reaccionar a ese ayuno, así como en el tiempo de Nínive, el Espíritu Santo te va a hablar. Proclamo que sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu noviazgo, sobre tu economía, si eres un negociante, un empresario o eres un colaborador de una empresa, vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Yo quiero profetizar sobre nuestras iglesias y sobre las iglesias de Guatemala, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Suramérica y el Caribe y en Europa. Somos dirigidos por el Espíritu Santo, porque ante estos desafíos no nos amilanamos, no nos arrugamos, al contrario, buscamos el rostro de Dios para mover su mano, y el Espíritu Santo nos va a hablar. Número 2, obtienes activación y fluidez del Espíritu Santo, o de los dones del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a buscar a Dios, no con una actitud de religiosidad, de carga, el ayuno siempre es movido por una motivación correcta y fuerte. Entre más grande es la convicción del ayuno, entonces más fácil es ayunar. Claro, el cuerpo tiene que disciplinarse, porque nuestro paladar, nuestro sistema digestivo, estamos acostumbrados a comer
Y como digo, hay una mía extra que hay que correr. Pero cuando tu visión es grande, cuando tu propósito es grande, o cuando el problema es grande, entonces te puedo asegurar que vamos a ayunar en el nombre de Jesús. No solo se sensibiliza nuestro oído, sino los dones del Espíritu se activan en nosotros. En Hechos capítulo número 2, cuando vino el Pentecostés, se nos habla que esta gente, estos 120 discípulos y apóstoles, estaban esperando el fluir del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hacían en el aposento alto? Oraban y ayunaban. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Orando y ayunando. ¿Qué es lo que vamos a hacer este próximo sábado? Orar y ayunar. Ayuno sin comida es dieta, pero ayuno con oración es una adoración poderosa que mueve la mano de Dios y que hace retroceder al maligno y al espíritu inmundo y a los problemas. Eso es lo que encontramos en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis queridos amigos y amigas, cuando terminamos de leer Hechos 1, nos damos cuenta que estaban en el aposento alto orando y ayunando. Son primas hermanas, es como la siembra y la cosecha. Cada vez que siembras, cosechas. Cuando tú encuentras en la Biblia la generosidad, vas a encontrar la cosecha. Y cuando encuentras en la Biblia el ayuno, te vas a dar cuenta que está bañado de oración. Eso es. Declaramos sobre Guatemala, declaramos sobre esta ciudad y sobre nuestros departamentos. Hablamos al norte, al sur, al este y al oeste, que el ayuno hace que el Espíritu Santo haga fluir los dones del Espíritu, nos llene del Espíritu, hablemos en otras lenguas, así sea en Estados Unidos, así sea en México, así sea en Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, y quisiera seguir mencionando los países del mundo como Venezuela, Brasil, Puerto Rico y Cuba. Lo que estoy diciendo es que debemos ayunar para tener efectos poderosos. Número 3, el tercer efecto de ayunar es obtener el poder del Espíritu Santo. Por un lado, nos hacemos sensibles a que nos dirija el Espíritu. El ayuno provoca entonces también que se activen los dones del Espíritu y que fluyamos en ellos. Pero número 3, ayunar provoca el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Hay poder cuando ayunamos, hay poder cuando oramos. La Escritura dice en Marcos capítulo 9 versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ven otra vez el binomio: cuando aparece el ayuno va a aparecer la oración. La oración activa los dones del Espíritu, la oración activa la dirección del Espíritu, pero la oración activa el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo. No estamos solos, estamos con Dios, estamos con su gracia, con su unción, con su poder. Yo sé que ante esta crisis, no estar yendo al trabajo, hay muchas interrogantes en nuestra cabeza. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con el negocio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con el estudio? ¿Quiénes irán a morir? Y dependiendo cómo está tu salud y cuántos años tienes, así comienzas a pensar. Puede ser que tú no seas un adulto de la tercera edad, pero tal vez tienes un abuelo, una abuela, un padre, una madre que ya están entrados en años. Puede ser que tú no seas un anciano, pero estés luchando con alguna enfermedad, con presión alta, con problema cardíaco,
con un problema respiratorio, con un cáncer. Hoy vengo a decirte, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús, como cuando llegó Jonás a Nínive. La gente no fue que le creyó a Jonás, dice la escritura, y le creyeron a Dios. Hoy hemos decidido creerle a Dios. De hecho, el ayuno es una muestra que le estamos creyendo a Dios poder sobre la enfermedad. Porque eso es lo que nosotros leemos en esta historia. Llevan a este muchacho delante de los apóstoles no pueden hacer nada con él. Jesús baja del monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús mira el alboroto, se acerca y le dijo: espíritu inmundo, te ordeno en el nombre de Jesús que lo sueltes y que te vayas. El espíritu estremeció al muchacho, lo dejó como muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Proclamo que Jesús nos va a tomar de la mano y nos levantará. Así se lidera, así se lidera. ¿Cuál es la postura de papá y mamá en la casa? Tal vez a escondidos tronamos los dedos, pero cuando estamos con nuestros hijos decimos: hijos míos, hijas, no estamos solos. En medio de estas olas de temor, de aflicción, de economía, Dios está con nosotros y el Espíritu Santo nos levanta. Y no, parece que estamos muertos, parece que no vamos a salir adelante, pero si hay una voz de Cristo que nos levante, eso será poderoso. Se hace el milagro, llegan a la casa, y cuando llegan a la casa los discípulos intrigados dicen: maestro, ¿qué pasó? Nosotros también oramos. Entonces Jesús dijo: ese género, ese tipo de problema, ese tipo de enfermedad solo puede salir con oración y en ayuno. Me parece que no se ha encontrado la vacuna. Mañana el Espíritu ha puesto que mañana oremos para que haya una revelación en la ciencia y en la creatividad, para que se encuentre la vacuna contra el coronavirus, contra COVID-19. Pero si todavía no hay una vacuna, mis amigos, les tengo una noticia: ese género, esa enfermedad, esos problemas solo pueden salir con la autoridad de Jesús y con oración y ayuno. Mis amigos, este sábado 21 ayunaremos, oraremos, nos abstendremos de comer, y quizás algunos de nosotros va a llegar a tanta fe decir: nadie va a comer, ni los animales comerán. Estamos en serio, antes que llegue la destrucción. Yo te animo, yo te desafío a que en estos 21 días tú ayunes, tú ores, que las iglesias se pongan de acuerdo. Y este sábado en Guatemala, como repito, el presidente proclamó día de ayuno y oración. Qué maravilloso que un presidente lo diga: vamos a ayunar y orar. Puede ser que se esté repitiendo la historia de Nínive aquí en Guatemala, porque Dios ha movido el corazón de un gobernante para dictaminar oración y ayuno. Alguien me debe estar siguiendo, alguien debe estar sintiendo lo que yo estoy sintiendo en este momento. Ministro tu corazón, ministro tu vida. Él está con nosotros y saldremos adelante. Estamos hablando entonces del poder. El ayuno provoca que el Espíritu Santo traiga poder a nuestra vida. ¿Para qué? Para vencer la enfermedad. Además, para testificar de Cristo. Me gusta. Este es el momento, señores, de hablar de Jesús que sana, que cuida, que protege. De hablar que hay algo más grande que la vida en esta tierra. Nos pueden quitar la vida en esta tierra, pero nunca nos quitarán la vida eterna. Se puede nacer 2 veces, o se puede nacer solo una vez, pero el que nace 2 veces solo muere una vez, y el que nace una vez muere 2 veces. ¿A qué me estoy refiriendo? Al nacimiento físico y al nacimiento espiritual. Me estoy refiriendo a la muerte física y a la muerte espiritual. Aquellos que amamos a Dios, que hemos recibido a Jesús, nacemos no solo a la vida física, sino a la vida eterna. Y no importa que nos quiten la vida aquí en la tierra, tenemos una vida eterna. Si ustedes me están siguiendo en Lucas capítulo 2, 36, esta era una mujer anciana. Sin embargo, tenía la capacidad de ayunar. Una anciana que ayunaba. Y cuando uno está conectado en ayuno, entonces tiene la capacidad de hablar de Jesús. Miren qué historia tan maravillosa. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años
Entonces calculen cuántos años tenía la señora, probablemente pasaba de 100. Y dice la escritura, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Una vez más, el binomio ayuno, oración, ayuno, oración. Ayuno sin oración es dieta, pero ayuno con oración es una adoración poderosa que mueve la mano de Dios. Y dice la escritura, el verso 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jesús. El ayuno nos da poder para enfrentar la enfermedad. El ayuno nos da poder para testificar de Jesús. En este tiempo la gente tiene que escuchar que Jesús protege, que Jesús salva. Pero quiero terminar y debo terminar, y gracias por estar en sintonía una vez más. Agradezco mucho a la iglesia Lluvias de Gracia Virginia, sus pastores Frank y Leida, que han decidido alinearse a lo que está pasando aquí a la iglesia sede como cobertura. También a Lluvias de Gracia Ciudad Quetzal, que en sus redes están direccionando a que sigan las celebraciones de aquí día miércoles y también del día domingo. Ahora, si seguimos en esto, quiero hablar de lo siguiente. Nos da poder sobre la enfermedad, nos da poder para testificar de Jesús, pero nos da poder sobre los problemas. En la Biblia encontramos muchas historias de esta índole. Cuando los israelitas estaban en guerra y tenían que enfrentar al enemigo, ¿sabe qué sucedía? ¿Sabe qué sucedía? Se iban al templo a buscar a Dios en oración. Y ellos enfrentaban al enemigo. Cuando eran derrotados venían y buscaban a Dios. Estaban peleando contra los gabaonitas, y dice la escritura en Jueces capítulo 20. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Dios. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraban delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. La manera de enfrentar a nuestro enemigo, la manera de enfrentar nuestros problemas, es ayunando y orando. Así Israel venció a los gabaonitas. Esa es la historia de Nínive también. ¿Sabe cómo termina Jonás tiene 4 capítulos. El capítulo 3 y el último verso es el versículo 10. Y esto es lo que yo proclamo sobre Guatemala, al norte, al sur, al este y al oeste. Esto lo proclamo al norte de América, al sur de América y en Centroamérica. Esto lo hablo para Europa, para Asia, para Oceanía, para el Caribe. Así dice el Señor. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mis amigos y mis amigas, no se trata solo de dejar de comer. ¿Sabe de qué se trata? De humillar nuestro corazón. Hemos definido la oración, y ayuno es un tipo de oración prolongada. Por lo menos el ayuno es una actitud de oración. Y la oración es una protesta contra nuestra autosuficiencia. Cuando tú oras, le dices, Señor, tú eres más grande que yo. Porque cuando una aspirina puede quitarte el dolor de cabeza, rara vez oramos. Pero cuando no hay medicina que nos quite el dolor de cabeza, entonces vamos a la oración. Cada vez que tú oras, cada vez que yo oro, le decimos, Señor, nuestro presupuesto emocional no es suficiente. Nuestro presupuesto intelectual tampoco es suficiente. El económico tampoco. No podemos, pero tú sí puedes. Y eso es lo que está haciendo Guatemala. Eso es lo que estamos haciendo los cristianos, clamando al Rey de Reyes.